Alabe al Señor ahí donde está. Glorifique su nombre por un momento. Dígale, Señor, amado mío, Señor mío, tú que eres mi gloria, tú que, Señor, levantas mi cabeza, tú que eres el Dios justo, maravilloso, tú que me has llamado, Señor, por tu perfecta voluntad. A ti vengo, Señor. Señor, someto mi alma, someto mi vida, someto todo mi ser a ti, Señor, para que seas tú glorificado, Señor. Conoces, Señor, hasta lo más profundo de mi corazón, Señor. Sabes, Señor amado, que hay en mí, Señor. Por eso te ruego, Señor, que me levantes, que me limpies, que me santifiques, Señor, para ti. Que permitas que todo este tiempo que estamos alabándote, adorándote, escudriñando tu palabra, Señor, Señor, produzca en nosotros, Señor, ese fuego tuyo, ese querer como el hacer, ese alabar como adorar tu santo nombre, Señor. Permite, Señor, que cada uno de mis amigos y hermanos, Señor, tengan esa llenura de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Yo a través de ellos bendigo sus familias, bendigo tu casa, bendigo tus hijos, bendigo tu entrada y tu salida, bendigo tu salud, bendigo tus finanzas para la gloria de su nombre. Señor, estamos aquí, Señor, y estamos permaneciendo en estos tiempos en que los días son difíciles, Señor, en que las personas, Señor, tienden a ocuparse en muchas cosas, Señor, pero gracias que nos das la oportunidad de ponerte a ti siempre en primer lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, hoy quiero continuar con el libro de Gálatas y que estamos viendo como esa introducción de un libro que realmente habla acerca de la gracia de Dios y habla de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y nos encontramos ahora en el capítulo 1 y vamos a ir al verso 17 y vamos a terminarlo hasta el verso 24. Gálatas capítulo 1, verso 17 al verso 24. Y el apóstol Pablo está en defensa de la autoridad que él tiene o quiere ejercer sobre las iglesias de Gálatas. Él está relatando su conversión. Ya ha relatado la manera como el Señor Jesús mismo fue quien se presentó a él. Y entonces aquí en este versículo que queremos leer, en el verso 17 dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después de pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorifica a Dios o glorificaban a Dios en mí. ¿Cuáles eran entonces las relaciones que el apóstol Pablo tenía con otros creyentes? Esa es una pregunta muy linda para él presentar esa defensa del evangelio. Dice que tan pronto él tuvo esa experiencia tan linda cuando se presenta con el Señor Jesús o el Señor Jesús se le presenta. Dice que él no se puso en contacto inmediatamente con los apóstoles. ¿Por qué? Porque
eh, dice que si él se llegase a presentar con los apóstoles, si lo hubiesen marcado como eh, realmente un apóstol de los judíos, pero no lo hizo así. Y por la gracia del Señor, él no fue a Jerusalén inmediatamente, porque el llamado del apóstol Pablo era un llamado a los gentiles. Era un llamado no a los judíos, sino era un llamado a los gentiles. Necesitamos recordar que el evangelio del Señor llegó primero a los judíos. Todos los judíos fueron los primeros que escucharon, o el pueblo judío, el mensaje del Señor. Cuando vino Cristo Jesús, vino a la nación de Israel. Y asimismo los apóstoles en los primeros años predicaron a los judíos. Pero se presenta un episodio muy tremendo, y es que hay un hombre llamado Esteban que presenta una defensa del evangelio y una predicación tremenda, y eso levantó los ánimos de todos los perseguidores de la iglesia que estaban en ese lugar. Dentro de ellos estaba Saulo o Pablo parado presente, y dice que lo apedrearon al punto de matarlo, pero antes de morir, él pudo ver al Señor y pudo decir: Señor, recíbeme por favor allí y perdónales a ellos todo lo que ellos están haciendo. La Biblia dice inclusive que las vestiduras de Esteban se las pusieron a los pies de Saulo de Tarso, el hombre que hoy llamamos Pablo. ¿Saben? Allí los creyentes fueron esparcidos y fueron llevados a muchos lugares, y junto con ellos llevaron el mensaje. Felipe llevó el mensaje a los samaritanos. Luego Dios guió a Pedro a presentarlo también a los gentiles. Sin embargo, Pablo le correspondía llevar el evangelio al pueblo gentil. Por esa razón, el Señor lo apartó de los judíos y no le permitió ir directamente a Jerusalén a verse allí con los apóstoles. Pablo fue separado. ¿A dónde fue? Hace un repaso de las relaciones y dice que no tuvo la oportunidad de recibir el mensaje directamente de los apóstoles o directamente de un líder, sino el mensaje lo recibió directamente del Señor. Los detalles de la historia, mire, no afectan la comprensión de lo que yo quiero explicarles. Seguramente los historiadores no se ponen de acuerdo si fue primero allí o cuál fue la otra ciudad que siguió. Eso no es lo importante hoy aquí. Podemos estar de acuerdo que lo que hizo el Señor fue separar al apóstol Pablo para prepararlo para hablar a los gentiles. La Biblia nos dice aquí en este relato, en el versículo 17, que se fue para Arabia. Y eso sucedió después del inicio de su ministerio en Damasco. En lugar de consultar carne y sangre, Pablo se entregó al estudio, a la oración y a la meditación de la palabra, y a encontrarse a solas con el Señor. ¿Sabe? Este tiempo que estamos juntos no va a suplir su tiempo a solas con el Señor. Usted debe sacar un tiempo a solas con el Señor para que el Señor se revele a su vida, para que el Señor le muestre cuál es el plan y el propósito por el cual el Señor le ha llamado. Y eso lo entendió el apóstol Pablo. Él se separó para escuchar el plan de Dios. Sí, parece ser que la gran parte de ese tiempo
seguramente lo pasó allí en Arabia y sin duda estuvo ocupado también predicando la palabra, también enseñando la palabra de Dios. Allí eh, él luego se dirigió, después de estos 3 años, él subió y buscó a ver si encontraba a los apóstoles, pero dice que no estuvo sino solamente 15 días. Y allí estuvo solamente esos días, pero para él no fue fácil. No fue fácil porque él tenía una historia de ser perseguidor, de ser el que encarcelaba a los cristianos, al punto que los mismos judíos, los mismos que perseguían, perdón, a la iglesia, ellos también querían matar a Pablo. Hay un episodio que está ahí en el libro de los Hechos, el capítulo 9, el versículo 23, y miramos al verso 25. Dice esto: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole de una canasta. El retorno de Pablo a Damasco y el peligro que ocasionó a su vida, sin dudar nada, consideraron a Pablo como enemigo. ¿Por qué? Porque no consideraban su experiencia en Cristo una experiencia válida. Al fin entonces visitó Jerusalén. Y esto sucedió 3 años después de su conversión. Y su propósito principal fue ir a visitar a Pedro. Pero Pablo se las vio muy difícil para poder encontrarse y comunicarse con la iglesia que estaba allí. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, verso 26 al verso 28. Dice en Hechos 9, verso 26 al verso 28. Dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que fuese un discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Si su mensaje, si su ministerio hubiese provenido de los apóstoles, esto no hubiese sido una experiencia poderosa para poder hablarle a los gentiles. El apóstol Pablo permaneció en Jerusalén solo por 15 días. Vio solamente a Pedro y a Santiago, el hermano del Señor. Así que no recibió, subrayo una vez más, el mensaje de los apóstoles, sino que recibió el mensaje directamente de Cristo. Una de las defensas de nuestra predicación es el llamado que el Señor nos hace. Aparte del testimonio, como hablábamos ayer, es el mensaje y el someternos a la palabra y la experiencia de mi encuentro con el Señor. ¿Usted puede hablar de su encuentro con el Señor? ¿Sabe una de las cosas que sucedió cuando Saulo de Tarso, o el que ahora llamamos Pablo, sucedió cuando se encontró con el Señor? Sus argumentos, todo su estudio, todos sus diplomas,
Toda su vida fue transformada. En otras palabras, tuvo un cambio tan tremendo que ni siquiera los mismos hermanos judíos creían. Ellos no creían en el cambio, en la transformación. Dice aquí que le tenían hasta miedo. Yo quiero preguntarle, ¿usted se encontró ya con el Señor? ¿Tiene un testimonio de vida que contar? ¿Usted se somete a la palabra de Dios? La gente se da cuenta que tú ya no eres el mismo. Ese encuentro con el Señor siempre va a transformar nuestra vida. Alabado el nombre del Señor. Las personas que conocían a Saulo de Tarso como perseguidor, ahora se están encontrando con un predicador, pero ya no están predicando las leyes, los ritos, ya no están predicando absolutamente nada de eso. Ahora está predicando a Cristo y el Cristo resucitado. Ese mismo Cristo que le enseñó a él, alabado el nombre de Dios, ese mismo que se le manifestó en la tierra, ese mismo enseñó también, alabado el nombre de Dios, lo que él podía predicar. Cuando Pablo se convirtió, Dios le dijo que se le aparecería, no solo ese día, sino se le aparecería en el futuro. Vaya conmigo a Hechos capítulo 26, verso 16. Hechos 26, verso 16. Y dice la escritura, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Oiga, este versículo nos da algo poderoso. El apóstol Pablo se le apareció Cristo Jesús camino a Damasco. Allí se le apareció el apóstol Pablo. Esa aparición, ese encuentro con el Señor transformó su vida. Alabado el nombre del Señor, que a los 2 o 3 días o a la semana él ya estaba predicando sobre este Cristo. Pero no fue la única aparición. Dice que él se le siguió el Señor apareciendo y le siguió enseñando. Voy a decirte a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, la única manera de sostener nuestra vida es que tengamos no solo un encuentro personal con el Señor de un día, del día de mi nuevo nacimiento, es que yo busque todos los días el que Él se presente a mi camino, que Él me hable, que Él se me revele. Por eso buscamos al Señor todos los días para que nos revele sus verdades, para que nos revele cuál es su plan, su dirección. Alabado el nombre del Señor. El Cristo de los 4 evangelios, el Cristo de las epístolas de Pablo, no hay ningún conflicto en ellas. Cuando Pablo escribió estas cartas, las colocó, alabado el nombre del Señor, al mismo nivel de las palabras de Cristo. ¿Sabe? Él quiere hablarte cada día. Él quiere revelarse a tu vida. Pero para eso necesitas apartarte para Dios. Necesitas separar tu vida para el Señor. Los judaizantes en ese tiempo rechazaban la autoridad de Pablo, trataban de desacreditar el evangelio que Pablo predicaba y querían siempre agregarle algo al evangelio. En los tiempos de Pablo, el mensaje de los judaizantes era el evangelio de Moisés. Era la salvación más la circuncisión.
la salvación más los ritos. Imagínense, mire Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. Mira lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sabe qué estaba haciendo? Ellos habían nacido libres. Cuando usted recibe al Señor, cuando usted ha nacido de nuevo, usted nace libre. Pero ellos querían ponerle nuevamente un rito, una religión para no permitirles disfrutar. Vean, generalmente hay iglesias, hay grupos religiosos que se atreven a presentar el evangelio diciendo, el evangelio más esta nueva revelación, el evangelio más este nuevo librito, el evangelio más esto. Pero el apóstol Pablo le respondió a esos grupos y a los grupos modernos. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Mira lo que le respondió. De alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, estos sean mentirosos. Cuando un pecador confía en Cristo Jesús, nace de nuevo. Alabado el nombre del Señor. Pero ese nacimiento es un nacimiento libre. Entonces, digámoslo de esta manera. Cuando un pecador confía en Cristo Jesús, nace de nuevo y nace libre. Alabado el nombre del Señor. Entonces manténgase en esa libertad con que Cristo nos hizo libres. No libres para vivir nuestra vida como queremos, sino libres para obedecerlo, libres para alabarlo, libres para predicarlo. Ya no hay nada que nos impida. Ha sido redimido, mi querido hermano. Ha sido comprado por Cristo. Ha sido puesto en libertad, alabado el nombre de Dios. Que nadie tenga que decir, hermano, estoy maravillado de que usted nació libre y otra vez se volvió a la esclavitud de la religión o a la esclavitud del pecado. ¿Qué los maravilló? Usted y yo ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, ni bajo la esclavitud de Satanás, ni bajo la esclavitud del sistema religioso humano. Usted ha nacido para disfrutar la libertad en Cristo. No tienes que agregarle más. ¿Qué es lo único que nosotros predicamos? Al Cristo resucitado, a ese que está sentado a la diestra de Dios Padre, al mismo que va a venir por nosotros, alabado el nombre del Señor, al Cristo que está siendo formado en nuestros corazones. El apóstol Pablo escribe esta carta para decirle a la iglesia, manténgase en la libertad con que Cristo los ha hecho libres. Así como dice el mismo Señor en el libro de San Juan, el capítulo 8, el verso 36, y dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Manténganse en esa libertad. Mantengan una vida de confesión, una vida de alabanza y de gratitud. Manténganse en el lugar en que el Señor los sacó de la tierra de esclavitud a la tierra de libertad, de estar muertos en delitos y pecados a estar vivos para Dios. Ustedes y yo somos el reflejo real de un Dios vivo que cambia, que transforma.
Nuestra única autoridad después de Cristo Jesús es nuestro testimonio. Es hablar de mi encuentro con el Señor. Y mi encuentro con el Señor no pasó solamente el día que recibí a Cristo. Mi encuentro con el Señor debe ser cada día, porque ese encuentro transforma mi vida y la vida de las personas que están a mi alrededor. Oremos al Señor. Señor, gracias. Porque como dice tu palabra, yo no te busqué a ti, tú me buscaste a mí. Yo no me decidí por ti. Tú desde antes de la fundación del mundo ya me habías mirado, ya me habías escogido, ya me habías separado para ti, Señor. Señor, el día que te recibí, ese día nací de nuevo. Ese día, Señor, mi vida fue transformada. Perdón, Señor. Perdón, Señor, porque muchas veces hago mezclas. Muchas veces quiero agregarle mis fuerzas cuando mis fuerzas no alcanzan. Son tus fuerzas. No es mi obra, es tu obra, Señor. Perdóname, Señor, por no permanecer en la libertad con que tú me has hecho libre. Perdóname, Señor, por convencerme que tengo que hacer muchas otras cosas más cuando tú lo hiciste todo. Señor, revélame en qué momento o qué cosa o qué situaciones yo de manera voluntaria o por descuido he permitido que el enemigo venga otra vez a traer ataduras a mi mente, a mi casa, a mi hogar, a mi familia, a mi vida relacional contigo, a mis economías, Señor. Yo hoy me levanto para ti y te doy gracias por la libertad con que me has hecho un verdadero hijo tuyo, Señor. Levante sus manos y dígale, Señor, yo bendigo a cada persona que está conectada esta mañana. Querido amigo, reciba la bendición de ser libre para el Señor, libre para adorarlo, libre para exaltarlo, libre para mostrar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo bendigo tu vida este fin de semana, mi querido hermano. Yo bendigo tu vida para que vayas y busques del Señor y lleves su presencia al lugar donde tú te congregas. Y si tú no te congregas, que el Señor te ayude a buscar un lugar donde congregarte, que te hablen la palabra de Dios y que te hablen sin añadiduras, que te hablen solo de Cristo, el Cristo resucitado. Que la gloria de Dios sea sobre ustedes. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. La otra semana, el próximo viernes, estaremos en ayuno y ministraremos la cena del Señor e invitemos a nuestra familia para que juntos le adoremos y exaltemos su nombre. Que el Señor les bendiga y feliz día, feliz tarde, que el Señor los fortalezca.